Recibe un saludo muy especial de mi parte y también te doy la bienvenida a esta que es nuestra escuela bíblica virtual, en este caso desarrollando la serie sobre escatología, es decir, el estudio de los eventos y sucesos finales que ocurrirán en esta tierra, tal cual lo señala la palabra de Dios. Y vamos profundizando juntos ya en nuestro tema número 3 y así iremos avanzando para lograr tener, por un lado, una comprensión de aquellos eventos que sucederán y por otro lado también tener una clara necesidad de la manera en que debemos prepararnos para poder recibir a nuestro Dios, tal como lo dice el texto en su palabra. Prepárate para encontrarte con tu Dios, ¿no es cierto? Vamos a avanzar en nuestro estudio, por eso vamos a rogarle a Dios que pueda dirigir estos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, quisiera en este momento suplicarte que tú perdones nuestros pecados y nos des la capacidad, Señor, de poder estar en contacto contigo. Que este momento sea bendecido por ti, que podamos, al estudiar tu palabra, comprender cuál es el mensaje, cuál es tu voluntad, y así también recibir de tu ayuda poder para tomar decisiones y poder vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Avanzando con nuestro estudio, estamos desarrollando, tal como lo venimos mencionando, el tema de la reforma espiritual. Y como tú ya lo estás viendo en pantalla, nuestro libro eje es el libro Preparación para la crisis final, preparado por el pastor Fernando Chay, tal cual él en su estudio realizó este cuadro y colocó allí cuáles serían los eventos, sucesos finales que ocurrirían en nuestra tierra, a fin de que nosotros podamos tener una visión panorámica. Y nosotros ya en este programa número 3 venimos desarrollando este primer punto, que es la reforma espiritual. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en esta reforma? En poder comprenderlo bien y poder ir desarrollando este tema, pues es muy importante conocer y entender el tema, porque es como la base, ya que el poder profundizarlo nos ayudará a nosotros a también saber cómo lograr una preparación y tener claridad para saber qué es lo que Dios nos pide y entender cómo Él va a actuar, especialmente en esto que tiene que ver con la reforma espiritual que se debe realizar en forma individual en cada uno de nosotros y en forma colectiva como iglesia y en el pueblo de Dios. Por eso es que tomamos la decisión de llevar adelante estos tres temas, analizando en el primer tema las características de la reforma y el reavivamiento, señalando allí básicamente la diferenciación entre la falsa reforma, la falsificación satánica de la reforma y las características que tiene la reforma tal cual lo señala la palabra de Dios. El tema número 2, ya nos concentramos en la auténtica reforma y nos focalizamos en la esencia, que es el mensaje del testigo fiel dirigido a la iglesia de la Odisea, allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y hoy vamos a desarrollar el tema que es la base de la reforma y del reavivamiento, que tiene que ver con la justificación por la fe y la necesidad de tener una clara comprensión de este amplio y poderoso tema que cada uno de nosotros debe dedicar tiempo para comprenderlo de la mejor manera y no solamente lograr ese conocimiento teórico, sino lograr experimentar la justificación por la fe. Avanzando, vamos al texto bíblico
que está ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, que es parte del mensaje del testigo fiel, en donde vamos a ver en el versículo 17 una descripción acerca de la condición del laodicense, cómo él mismo se ve. Y dice allí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, el creyente laodicense considera de que está todo bien, tanto por dentro como por fuera. Pero el diagnóstico que el Cristo glorificado, al ver el corazón de ese creyente, es totalmente lo adverso, porque ahí continúa diciendo el texto, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, lo que tú consideras como algo que está bien, quiero decirte que es totalmente lo contrario y lo inverso. Está todo mal. Por eso es que te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, es decir, para cubrir tu pobreza, vestiduras blancas para vestirte, para cubrir tu desnudez, y ungir tus ojos con colirio para que veas, a fin de que puedas quitarte y curar esa ceguera. Por eso es que esta condición de pobreza, desnudez y ceguera nos señala a nosotros la gravedad del pecado y al mismo tiempo los consejos dados por el testigo fiel de comprar oro refinado en fuego, que es la fe de Cristo, que es la fe en su máxima pureza, poder adquirir esas vestiduras blancas, que es la pureza del carácter, que tiene que ver con la justicia de Cristo, y recibir ese colirio espiritual para poder ver que tiene que ver con la presencia de Dios Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente, nos lleva a nosotros a entender y poder respondernos y saber que encontraremos respuesta a esta pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es decir, a lo largo de este programa nosotros vamos a seguir estas dos líneas de estudio. Primero, siendo que la situación nuestra es tan grave por el pecado, ¿cómo es que nosotros vamos a poder presentarnos delante de Dios? Siendo que el pecado es una enfermedad y vamos a ver quizás aspectos eh, mm, más profundos, más específicos acerca del pecado, ¿cómo es que teniendo esta tan grave enfermedad nosotros podemos eh, tener a nuestro alcance un remedio que cura esta enfermedad? Avancemos entonces con la gravedad del pecado. Y todo tiene su inicio en lo que sucedió allí en el Edén, cuando Adán y Eva fueron colocados en ese lugar maravilloso que Dios creó en 6 días y que ellos debían regentear, debían administrar, pero tenían también conocimiento de que habría una situación de prueba porque ellos recibieron el libre albedrío y debían decidir, debían elegir. Y allí se presentó la serpiente y engañó a Eva y se produjo lo que se definió como pecado. El concepto bíblico predominante acerca del pecado, acerca de su naturaleza y su esencia, es que es una separación personal con Dios. Así como Eva creyó a la serpiente, creyó lo que la serpiente le decía antes de creer lo que Dios había indicado, así como Adán creyó a Eva antes de creer y sostener lo que Dios había indicado, esto produjo una separación personal con Dios. Por lo tanto, esta separación personal es relacional en su esencia, es decir, que se rompió, se quebró esa relación, pero también en su expresión se manifestó como rebeldía, con actos. Por eso es que la pareja
cuando dice ahí, Génesis capítulo 3, versículo 10, que Dios pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿A dónde estás? Ellos están escondidos, ellos tienen miedo. Ahí se ve ya los primeros actos de rebelión que produce el pecado en la criatura para con su creador. Por lo tanto, el pecado es un mal, pero es una clase específica de mal. Está instalada en el corazón humano, es universal, porque también afecta tanto internamente como externamente a todo lo creado, a todo lo que existe en nuestro mundo. Por lo tanto, es un acto como un estado, es el egoísmo que se levanta orgullosamente contra el Creador. Por eso es que al estar esta situación tan grave de pecado, es que Dios lleva adelante el plan de salvación y se produce el primer sacrificio allí de un cordero. Y esa pareja que estaba vestida con hojas de higuera, ahora son vestidas con la piel de ese cordero que representaba simbólicamente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, que sería más que suficiente para solucionar ese problema de separación, ese problema relacional que existía y que existe entre el hombre y Dios, que existía, digo, porque cuando Jesús murió en la cruz, logró solucionar ese problema de manera completa, exacta, ¿sí? Pero existe, digo, porque cada uno de nosotros tenemos que darle solución o no al problema del pecado. Si aceptamos a Cristo, por supuesto que vamos a encontrar el remedio para esta enfermedad, pero si no aceptamos a Cristo, tendremos que sufrir las consecuencias que esta enfermedad lleva y que finalmente termina con la muerte. Por eso es que aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador encuentran que son vestidos con una vestidura. Estas vestiduras blancas a la cual hace referencia el Cristo glorificado. Y leemos allí en una fuente consultada, el Tratado de Teología, en la página número 13, dice que el pecado es el mayor problema humano, para lo cual la única solución es la salvación divina, tal cual lo señalamos anteriormente y aun cuando lo volvemos a recalcar. Jesús murió en la cruz para poder salvarnos de esta situación, de este estado que produce el pecado. La muerte del Cordero, allí en el Edén, representaba el sacrificio expiatorio de Cristo. Y la vestimenta que Adán y Eva utilizaron con esa piel del Cordero da la seguridad de la victoria de Cristo, porque Él, al morir, iba a lograr generar una vestimenta celestial que tiene que ver con su justicia y que es aplicada en todo aquel que en él cree. Dice allí, en vista de que la salvación está tan directamente conectada con la realidad del pecado, es necesario aclarar el significado de este, o sea, del pecado, para también que se pueda comprender mejor la naturaleza de aquella, de la salvación. Lo que nosotros a continuación vamos a hacer en forma rápida y breve es quizás darle una mayor comprensión a lo que significa el pecado. Y para aclarar esto, nosotros tenemos que entender de que el pecado se presenta como una rebelión contra Dios, como una relación quebrantada, como un estado, como una clase específica de mal, como una norma que no se alcanza, como transgresión. Pero básicamente, aunque los teólogos han desarrollado en forma extensa esta grave situación, ¿no es cierto?, tal
como lo señala la palabra de Dios, nosotros hemos tomado estas tres ampliaciones, por decir así, o explicaciones para poder ampliar el concepto del pecado, basado específicamente en que el pecado es un estado, tal cual lo señala Romanos capítulo 7, es decir, que el pecado no solo permea toda la persona, es decir, no solo nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Y cómo es que sufrimos las consecuencias del pecado? Claro, la sufrimos cuando tenemos una enfermedad, la sufrimos cuando vamos envejeciendo, es decir, tenemos allí nosotros evidencia de que el pecado está en nosotros, pero no solamente en el aspecto externo, sino yendo a lo que está adentro, a donde el pecado se asienta, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el pecado es considerado como un acto y es como depravación y como un poder esclavizante que amarra a la persona y que es imposible que la persona por sí misma, con su propia fuerza, pueda solucionar esta situación. Es imposible para el ser humano cambiar por sí solo, con su propia fuerza, la situación. Es imposible vencer al pecado con nuestra propia fuerza. Por eso, veamos por qué es imposible. Porque el pecado es como un acto. Es decir, la manera inicial e inmediata en que se manifiesta el pecado es como una falta. Y la mayoría de las personas lo consideran así. El pecado es robar, el pecado es mentir, el pecado es engañar, el pecado, actos, actos, actos. Pero en realidad es la manera inicial e inmediata cómo se manifiesta el pecado. La Biblia ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, describe cómo las escrituras condenan a los actos pecaminosos. Pero este concepto que la gran mayoría de las personas tiene del pecado como un acto, ¿no es cierto? Como una falta, es mucho más profundo. Y ahora lo vamos a ir ampliando, porque el pecado es más que una falta. Puede terminar en una acción, pero comienza como una inclinación del corazón. A ver, ¿cómo es esto que puede terminar en una acción? ¿Sí? Yo puedo pecar y no llevar el pecado a la acción. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo allí en su magnífico sermón del monte, allí en Mateo, en los capítulos 5 al 7, específicamente él en el capítulo 6 habla, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Es decir, que la persona que mira a la mujer para codiciarla, ya allí pecó, aun cuando no haya tenido relaciones sexuales o haya concretado esa acción con esa mujer. Por eso es que el pecado es más que una falta. El pecado nuestro radica en nuestra inclinación del corazón. Y la Biblia declara que nuestra naturaleza está totalmente contaminada por el pecado. El corazón está pervertido, nuestra voluntad, nuestra naturaleza moral, en su esencia más profunda. Ahí Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, y permítemelo leértelo. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma,
todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Es decir, el pecado está en todo nuestro ser, pero tiene su foco, su sede en nuestra mente. Y allí es donde se produce, ¿no es cierto?, la contaminación de nuestra voluntad, es decir, de la capacidad de decidir, de nuestra naturaleza, de todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos y en su esencia más profunda, ¿no es cierto?, con lo que nosotros somos. Por eso es que el pecado es presentado como una inclinación del corazón y a la vez el pecado es presentado como un poder esclavizante, porque cuando, la Biblia describe que cuando las acciones pecaminosas, ¿no es cierto?, son llevadas a cabo, ¿no?, ¿verdad?, son llevadas adelante, hacen de que la persona viva bajo el dominio de un poder extraño. Allí lo grafica el apóstol Pablo, como grafica al pecado como un rey o un señor, como bajo el poder esclavizante, como un tirano cruel, en Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, y como un poder maligno, cuyo salario es la muerte, Romanos 6, 23. Es decir, que el pecado que arranca poniendo su sede en nuestra mente, ¿no es cierto?, genera allí un acto, que luego ese acto por inclinación puede llevarnos a nosotros a la realización de hábitos, sean concretados en hechos, en actos, o sean pensados, como el ejemplo que yo mencioné hace rato, pero el poder del pecado esclaviza a la persona y nosotros podemos ver eso de manera muy clara y lo podemos experimentar en nuestra propia vida cuando somos esclavizados por un hábito, por una mala, por un vicio, este, por una adicción, ¿verdad? Bueno, allí el pecado es el causal, el causante de esta situación. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Si tenemos un problema tan grave, no es el hecho de dejar de mentir, bueno, o dejar de decir malas palabras, o tener malos pensamientos y bloquearme y allí tratar de poner toda mi fuerza de voluntad para no caer en eso, no. Es mucho más profundo el pecado. Tiene que ver con lo que hay en tu mente. Tiene que ver con esa inclinación. Yo me pregunto, ¿quién enseña a los niños a ser egoístas? A un bebé a ser egoísta. ¿Quién enseña a los niños a tener maldad? ¿Quién nos enseñó a nosotros a ser personas soberbias, orgullosas, a ser hirientes? ¿Cómo es que eso se desarrolló en nosotros? Y luego, mucho más grave, es cuando ese poder nos esclaviza y en verdad nosotros somos esclavos del pecado, si es que nosotros no buscamos el remedio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 también pregunta lo mismo que preguntaba Job: miserable de mí, mi condición es totalmente terrible. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aparece allí la salvación y el remedio es Cristo Jesús. Cuando el pecado se considera como un acto equivocado, Dios invita al pecador a que se arrepienta, confiese sus pecados, se bautice y reciba perdón de los pecados y la liberación de la culpa. Esto se denomina justificación, ¿sí? Cuando el pecado aparece o se considera como una inclinación perversa del corazón o de la voluntad,
El pecador ahora necesita un nuevo corazón, un nuevo espíritu recto. Y Dios promete suplir esos mismos dones. Ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, os daré un corazón de carne, quitaré ese corazón de piedra, ¿eh? Hablando metafóricamente de lo que es el pecado. Es duro, es frío, difícil, tiene arista, hace daño, ¿no? Bueno, Dios promete quitar ese corazón de piedra. Dios promete liberarnos de ese poder y esa experiencia se define como la santificación. Pero cuando el pecado se entiende como un poder esclavizante y mortal, es decir, ya en una condición casi de no retorno, porque el corazón es tan perverso, en donde se necesita mucho más que el arrepentimiento o el perdón o el cambio del corazón. Ahí hace referencia a que se necesita el cambio de señorío. Es decir, es renunciar al pecado, renunciar al servicio del pecado, morir al pecado para poder aceptar el señorío de Cristo y de lo que Él me ofrece. Solo bajo el señorío de Cristo hay vida nueva. Por eso es que Pablo señala ahí el sacrificio de Cristo como el centro, el eje, el remedio para el pecado. Él cargó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por su llaga, por sus sacrificios que podemos ser curados. Por eso Pablo dice ahí en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la justificación por la fe es la respuesta, es el remedio que nosotros debemos conocer, adquirir, entender, porque tiene que ver con la comprensión clara de cómo Dios trabaja en el corazón de un pecador, en el corazón contaminado, destruido, herido, roto por causa del pecado. Pero el mensaje del testigo fiel al Laodiceo es muy claro. Y ahí dice en el libro Preparación para la crisis final, en la página 36, la tendencia del creyente del Laodiceo lo induce a la justicia propia. Puede llegar a pensar que por el hecho de conocer verdades bíblicas sólidamente establecidas y lógicamente eslabonadas, ha adquirido una excelencia espiritual que lo ubica por encima de otros cristianos. Se tienta con el pensamiento de que la observancia de los preceptos de la santa ley de Dios le pueden dar un favor divino y le abren la puerta del reino del cielo como un derecho. Pero el único derecho a la vida eterna es la justicia perfecta de Cristo, que Él nos adjudica inmerecidamente en base a nuestra fe. La terrible situación del creyente laodiceo es que cree que por su propia justicia, por su propia fuerza, por su propia voluntad, por su propio conocimiento, puede derrotar el pecado, pero como hemos visto anteriormente, eso es imposible para el ser humano con su propia fuerza, pero sí es posible cuando el creyente, el pecador, no importa cuán profundo, cuán destruido está, acepta la justicia perfecta de Cristo, que es representada con esas vestiduras blancas, ¿no es cierto? Y que significan sencillamente, y gracias a Dios Padre por esto, al desarrollo que Jesús hizo de su carácter perfecto por la manera en que vivió su vida santa. Es decir, nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo, que es una vida santa y un carácter perfecto. Ahí simbolizado, como lo ves en la pantalla,
recibir un manto de justicia. Ese manto fue hecho en el telar del cielo y tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es el remedio para el pecado, porque solucionó esa separación, ese abismo. Él volvió a juntar, a traer al hombre hacia Dios, viviendo una vida santa y desarrollando un carácter perfecto. Por eso es que la justificación por la fe, ¿no es cierto?, es señalada de la siguiente manera. Dice, la justicia por la cual somos justificados es imputado. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad. Y aquí nosotros debemos entender lo siguiente. La justicia imputada es tal cual lo ves vos en el gráfico presentado ahí en el libro Preparación para la Crisis Final, es adjudicado, es entregada gratuitamente, es un fenómeno instantáneo. Es decir, que la justificación es la obra de Dios que echa en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es decir, yo no puedo alcanzar el perdón de mis pecados, yo no puedo arrepentirme. El arrepentimiento es un don dado por Dios. Yo sí puedo confesar mi pecado y recibir el perdón, recibir la paz, recibir la reconciliación. Y ese es un fenómeno instantáneo. Allí Jesús me acredita gratuitamente su sacrificio. Es como si me envolviera con su justicia, con ese manto puro en el momento, dándome el perdón y liberándome de la culpa que produce el pecado. Cuando yo cometo un acto pecaminoso y siento en mí ese dolor que produce el haberme separado de Dios. Pero la justicia imputada, como lo refiere allí, porque es un término legal, ¿no? Es un fenómeno instantáneo. Es decir, cada vez que yo caigo, voy a Cristo y confieso mi pecado, como dice primera de Juan capítulo 1, versículo del 7 al 9, pero el 9 específicamente dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que no solamente hay perdón, sino que también hay limpieza. Y aquí al hablar de limpieza es donde entra la justicia impartida o la santificación, ¿no? Que es una línea de crecimiento, que es la vida del cristiano después de haber aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. La santificación abarca la victoria sobre el pecado y es básicamente la experiencia de la transformación paulatina sobre el carácter, es el triunfo sobre las debilidades e imperfecciones que yo tengo. ¿Sí? Por un lado, lo que la justificación nos señala, y vuelvo a repetir, es un fenómeno instantáneo. Dios nos perdona, nos limpia en el momento mismo en que arrepentidos confesamos el pecado y pedimos perdón. Eso es la santificación, la justificación. Y ahí podemos ver en el gráfico, ¿no es cierto? En esas líneas que hay momentos en donde nosotros caemos y cada vez que nosotros somos justificados es cuando recurrimos a la cruz. Y el sacrificio de Cristo es para nosotros aplicado, pero después seguimos avanzando en esa línea de crecimiento y es lo que significa la santificación.
como señalamos recién, que abarca la victoria sobre el pecado, es decir, abarca la victoria sobre esa separación. Yo trato de no separarme de Dios. Sí, es verdad que tengo debilidades, puedo caer, ¿verdad? Pero es un proceso paulatino en donde la victoria cada vez se va consolidando mucho, mucho más. Y ahí es donde aparece el, el hecho de que nosotros tenemos que considerar que el secreto de la victoria es estar dependiendo por completo de Cristo a través de la fe, porque la fe es el principio activo que nos induce a renunciar a nuestro yo, a estar tomados de la mano de Cristo y de no separarnos de Él. Pero esto, en este proceso de la santificación, significa que habrá una batalla feroz en nuestra mente, porque permitir que Dios tome el control de nuestra mente significará que las viejas debilidades, la fuerza de nuestro yo, nuestras tendencias heredadas, nuestras tendencias adquiridas, los malos hábitos practicados, las malas acciones realizadas, ¿verdad? Eh, quieran aparecer y volver a manifestarse. Pero si nosotros estamos unidos a Cristo, eso se mantendrá sujeto Dios irá dándole fuerza a ese carácter, solidez, para que se puedan vencer. Pero si caemos derrotados, la palabra de Dios nos consuela con la seguridad del perdón. De esta manera se amalgaman en forma armoniosa la justicia imputada, es decir, la justificación, y la justicia impartida, es decir, la santificación. Y ambos aspectos son una misma cosa, la justificación por la fe. Pero el mensaje del testigo fiel es claro: un carácter noble y completo no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos de Cristo y la gracia de Cristo. Esos esfuerzos individuales tienen que ver con estar permaneciendo junto a Él. Recuerda lo que Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Los esfuerzos tienen que ver con colocar nuestra voluntad ahí bajo la soberanía de Cristo, unir nuestra voluntad a su voluntad. Dios da talentos, facultades mentales. Nosotros formamos el carácter, lo desarrollamos, sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Pero en este aspecto quiero señalarte, o en este punto quiero señalarte algo muy importante. La victoria solo se logra cuando Cristo nos otorga su poder, cuando recibimos su justicia imputada, recibimos su perdón, pero cuando recibimos esa justicia impartida, recibimos ese poder. Su perdón nos libra de la culpa que ocasiona el pecado, y su poder nos libra del poder que tiene el pecado. Pero para corregir los rasgos desfavorables, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo. Indefectiblemente, no hay otra manera. Solo por Cristo es como se realizan los cambios. Ese poder sobrenatural que Él envía se posesiona del corazón. La obra de la transformación es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. La persona que se entrega a Cristo llega a ser transformada, y aun cuando vive en un mundo de rebelión, dentro de su corazón Dios está logrando generar
la transformación. Por eso, nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad, es decir, depende de tu decisión. Si no quieren, no pueden vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Por eso es que, aunque se nos extendió el programa, fue muy necesario profundizar allí acerca de la gravedad del pecado, porque muchos consideran que el pecado solamente es un acto y creen que con dejar de mentir, dejar de robar, dejar de hablar mal del vecino, dejar esto, yo ya estoy listo. Y ese es el engaño del laodicense, porque el pecado es mucho más que un acto. El pecado tiene que ver con una inclinación, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con ese poder que tiene sobre nosotros, sobre nuestra persona para llevarnos, empujarnos a hacer lo malo. Pero ahí Dios actúa ante el acto que genera la culpa en la mente. Dios nos justifica, nos allí imputa, nos entrega, eh, nos da la justicia de Cristo, ¿eh? Nos envuelve con los méritos de Jesús, de su sacrificio hecho en la cruz. Ante el pecado como una inclinación, al tener esos hábitos tan perniciosos que tienen poder sobre nosotros, ahí aparece la santificación, en donde la justicia es impartida. Dios nos da poder para vencer a ese poder que tiene el pecado sobre nosotros como personas, porque tenemos un estilo de vida y por eso es que necesitamos el cambio de señorío. Por eso ahí la cita que está en la pantalla señala de que el problema está en la voluntad, está en nuestra mente, está en nuestras emociones y está en la decisión de someternos al gobierno de Dios. Finalmente, el mensaje del testigo fiel es un mensaje de justificación y perdón, un mensaje de conversión total, de santificación y de reforma de la vida. Esta es la verdadera reforma que pronto se realizará en el pueblo de Dios y que acelerará el derramamiento del poder divino en la lluvia tardía, la predicación del Evangelio eterno y el sellamiento. Esta es la reforma de la vida que cada uno de nosotros necesita para pasar triunfante por el tiempo de angustia y recibir al Señor con alegría. Esta es la experiencia que nos permitirá estar preparados para vivir con Dios por toda la eternidad. Por eso, mi querido amigo, mi querido amiga, luego de haber repasado, haber estudiado esto que es tan importante, yo quisiera señalarte de que aunque nuestra situación por causa del pecado es grave, por lo que yo te mencioné, por ver el pecado como un acto, como una inclinación, una depravación y como un poder esclavizante, Dios tiene el poder, el remedio para vencer al pecado. Y es interesante que el apóstol Pablo les escribe allí a los cristianos de Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 30. Dice lo siguiente, leo, mas por Él, por Jesús, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No importa cómo está plasmado, desarrollado ese maravilloso plan de salvación.
En cada uno de sus pilares, Cristo es el centro. Su sacrificio en la cruz es el remedio válido y es su intercesión como nuestro mediador, la garantía de que podemos vencer porque Él venció. Siendo hombre, venció, no se separó de su Padre nunca. Vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto, lo que significa la justicia de Cristo. Él pasó por la muerte, venció porque resucitó. ¿Sí? Todo aquel que en Él cree, aunque muera, vivirá eternamente. Ahí está la aplicación de la victoria de Cristo en todo aquel que descanse en la tumba. Pero Jesús ascendió al cielo y está siendo nuestro mediador, como dice el apóstol Pablo, porque hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Él el que logró unir lo que el pecado separó. Por eso quisiera invitarte a que conozcas a Cristo y que sepas que Cristo, no importa cuál sea la etapa del plan de salvación en el que vos te vayas moviendo, lo importante es que se aplique en tu vida, de que sepas que puedes recibir perdón de tus pecados y que puedes recibir el poder para liberarte del poder del pecado y que puedes lograr ser transformado, regenerado, totalmente hecho nuevo, como dice aquí, redimido. Que Dios te bendiga mucho. Es mi deseo, es mi oración.